Grandes traidores a España desenmascara a los Judas, que han cambiado para siempre nuestra historia. A lo largo de sus páginas encontramos las peripecias de determinados personajes que a lo largo de los tiempos resulta que no solamente no han sido buenos patriotas, sino más bien al contrario, han sido traidores para nuestra patria. En España no solo hemos permitido que se olviden a nuestros héroes o hemos tolerado que se acepte como cierta una falsa leyenda negra. Lo peor es que hemos aceptado engaños que nos presentan a los más míseros personajes directamente como si hubieran sido paladines de la libertad y el honor. Este libro, por tanto, es fundamental, porque solo conociendo a los traidores del pasado podremos identificar a los enemigos del presente. Y les recordamos la pregunta que les estamos formulando esta noche. ¿Es razonable que Sánchez intervenga a Andalucía, pero que no tome medidas con Cataluña? Si ustedes creen que no, 905 80 81 40. Si creen que sí, 905 80 81 41. Y seguimos. La exhumación de los restos de Franco y su salida del Valle de los Caídos fue el gran logro del gobierno socialista de la pasada legislatura, demostrando que la ley de memoria histórica es una de sus prioridades. Pero Pedro Sánchez, que ya tiene un acuerdo con los comunistas de Podemos para formar gobierno, mira hacia otro lado ante la condena de la Unión Europea al régimen comunista, al que considera un totalitarismo asesino. El pasado mes de septiembre, el Parlamento Europeo aprobó una resolución sobre la importancia de la memoria histórica europea que condena los crímenes cometidos por los regímenes nazi y comunista en el siglo XX. El texto coincidía con el 80 aniversario del estallido de la Segunda Guerra Mundial y recordaba que el desencadenante del conflicto fue el pacto Molotov-Ribbentrop, firmado en 1939 entre la Unión Soviética y la Alemania nazi, al que siguió la invasión de Polonia, primero por Hitler y luego por Stalin, y la anexión por parte de la URSS de partes de Rumanía y de las repúblicas de Estonia, Letonia y Lituania. También recuerda que los regímenes nazi y comunista cometieron asesinatos en masa, genocidios y deportaciones a una escala hasta entonces nunca vista en la humanidad. Destaca que mientras los crímenes nazis fueron castigados en los juicios de Nuremberg, sigue existiendo la necesidad urgente de sensibilizar sobre las atrocidades del comunismo. La verdad es que aquí en España, la Ley de Memoria Histórica ya ha retirado todos los símbolos considerados fascistas. Sin embargo, se mantienen nombres de calles, efigies y homenajes de todo tipo a personajes como Santiago Carrillo, La Pasionaria, Negrín o Largo Caballero. Bueno, no sé, parece que aquí no hacemos mucho caso de esa resolución del Parlamento Europeo. A ver, Juan Carlos, ¿qué opinión tienes al respecto? Pues vamos a ver, yo entiendo las críticas que se han hecho desde el Foro de la Memoria Histórica porque veo un problema grave en esta resolución de la Unión Europea. Y es que el comunismo, y voy a entrar en lo que es la definición de la Real Academia, es un sistema político que se basa en la propiedad común de los medios de producción, en la ausencia de propiedad privada y en la ausencia de la lucha de clases. Mientras que el nazismo es un régimen totalitario, pangermanista, racista, antisemita y eugenista. O sea, yo creo que aquí hay un Esas dos según definición de diccionario, ¿no? Claro. Entonces, vale, luego en la práctica, ¿qué son? Yo creo que aquí hay un problema grave. El problema grave es que se está confundiendo lo que es una ideología política como es el comunismo con la plasmación que hizo el Imperio Soviético, sobre todo de la mano de Stalin, de lo que fue esa ideología comunista y que fueron auténticas barbaridades. Pues entonces no me cojas el ejemplo de la Unión Soviética. Dime un modelo de comunismo en el mundo que funcione bien como ideología política. Pero hay que reconocer que desde luego el comunismo ha tenido problemas gravísimos en su implantación, ha sido incapaz de evitar graves problemas con las libertades civiles, eso en el mejor de los casos, y luego ha desembocado en dictaduras atroces como la de Stalin en el peor de los casos. Con lo cual, eso hay que reconocer, pero que en sí misma la ideología como tal no se puede equiparar al nazismo, porque no tiene en sí esos gérmenes de destrucción, de totalitarismo. Entonces los 100 millones de muertos que se le achacan. Pero claro, eso fue la plasmación que hizo la dictadura stalinista de lo que fue la ideología comunista. Si Stalin era, desde luego, fue un dictador atroz, era un psicópata. Yo creo que hay pocas dudas a día de hoy de que era un psicópata, tenía manía persecutoria, en cuanto tenía sospechas de que alguien podía estar contra él, mandaba directamente a asesinarle en muchos casos, o si no les Pero lo malo, Juan Carlos, es que el comunismo en otros países ha sido lo mismo. Y luego también... En todos.
Siempre que se ha llevado a la práctica. Lo mismo en todos no ha sido. Hombre, mira Eso China, también hay que los decirlo. gemelos rojos de Pol Pot, mira la Bulgaria, dictadura mira cubana, Rumanía, efectivamente. mira Cuba, Corea del mira Norte. Venezuela. Pero que Perdón, no mantengamos dos conversaciones a la vez. Entonces, el problema que tenemos ahora mismo, que es que lo que deberían haber hecho en la Unión Europea, desde mi punto de vista, es centrarse en lo que fueron los crímenes del Imperio Soviético, perpetrados sobre todo, no ya, si quieren meterse en lo que fue contra el pueblo ruso, a mí me parece bien, pero el pueblo ruso no está en la Unión Europea. En los países de la Unión Europea que fueron parte de su imperio, ahí tenemos lo que ocurrió en Polonia, en la parte de Alemania que le tocó, sabemos las atrocidades que se cometieron en Checoslovaquia, en Hungría, en los países bálticos, en fin. Pero la resolución se centra en eso, ¿eh? Ya, pero se habla de comunismo y ahí es donde yo creo que viene la crítica que se ha hecho desde buena parte de la izquierda, que se debería haber hablado desde mi punto de vista desde del Imperio Soviético como tal, sobre todo en la fase de Joseph Stalin, que fue el principal problema que hubo, luego se suavizó, aunque siguió teniendo gravísimos problemas. Parte de la izquierda en este país, incluidos parlamentarios, en distintos parlamentos, todavía ponen de ejemplo a Stalin. A pesar de que bueno, no seré yo. No serás tú, pero podemos ver actas de sesiones de Yo parlamentarios no soy comunista. en la Asamblea de Madrid en un- concreto, donde le ponen de ejemplo. Un ejemplo español, Santiago Carrillo y toda su relación con las famosas sacas y los asesinatos de Paracuellos. Santiago Carrillo, yo creo que está bastante, que hay pocas dudas de que fue un criminal de guerra. Vale, pues No, entonces... hay no te pocas creas dudas. que hay tan pocas dudas. Para mí no. Bueno, para mí el no. rey Juan Carlos acudió a un homenaje a Sí, Santiago sí. Carrillo, Bueno, le debía muchas cosas. sin ir más Pero, lejos. entonces, ¿ves? Eso sí que nos Buena vale como parte del ejemplo. trono se lo Porque debía, ¿eh? hablando de Bueno, memoria pues, histórica, si nos pues que reconoces el que rey de Santiago España- Carrillo es un criminal, resulta que tenemos imágenes de Santiago Carrillo, estatuas, homenajes, Pues, nombres de yo calles. no lo veo bien que ese personaje tenga... Pues ahí vamos con esa incongruencia de la ley de memoria y histórica. además los republicanos para nosotros es un traidor, Santiago Carrillo. Ujú. O sea Claro. que no le tenemos ninguna admiración, todo lo contrario. Amigo Sancho, amigo Barba, con la Unión Europea has topado. Es decir, aquí en España estamos acostumbrados a la doble vara de medir de izquierda y de derecha, y todo lo que venga de la derecha es condenable y todo lo que venga de la izquierda es papable. No, mira, aquí no, aquí el comunismo es una ideología criminal, es una ideología que tiene más de 100 millones de muertos, es una ideología que ha terminado con países como la URSS, como Polonia, como Rumanía, como todas las repúblicas bálticas, lo tenemos en Latinoamérica, lo tenemos en Cuba, tenemos el ejemplo de Cuba, una población oprimida, una población sin derechos. Lo tenemos en Venezuela, donde no comen, donde no comen a pesar de que algunos líderes no son comunistas... comunistas, Sí, claro que sí, populistas y comunistas, bolivarianos. Por mucho que algunos digan... Están apoyados por Cuba. Claro, efectivamente, Pero por Cuba. Cuba es un régimen comunista. Y Cuba está apoyado Sí, Cuba por sí, China. ¿ves? Pues ya está. Y Cuba está apoyado por China. Y estuvo Vamos a apoyado ver, por la Unión Soviética. y que me dices tú a mí que se debería de haber juzgado a este señor que tenemos aquí en las pantallas, a Stalin, y a lo que hizo en Rusia, cuando mira el comunismo, la que tiene montada en China, donde tiene a 1.000 millones de personas oprimidas, no tiene sentido ninguno. Está claro que el régimen comunista es un régimen asesino y criminal, y como tal hay que condenarlo. Y si están prohibidos en Europa, en Alemania, en cualquier país del mundo, los partidos de índole nazi, los partidos de índole pues yo no comunista hay estoy que de acuerdo prohibirlo, contigo, y los claro. partidos comunistas que hay en estos momentos hay que empezar a cerrarlos, derogarlos. No y en estoy de España acuerdo los hay. contigo para nada. Claro, lógico que no estés de acuerdo, Y pero yo no no soy existe la comunista, doble ¿eh? vara de medir en Europa. Yo No creo existe la doble que vara de medir en Europa. La resolución del Parlamento Europeo, la verdad es que es impresionante leerla, porque, bueno, primero da una serie de previos introductorios, ¿no? Pero se ciñe muchísimo en la Segunda Guerra Mundial, es verdad, y lo que pretende esta declaración es equiparar el grado de maldad del comunismo al del nazismo, porque durante décadas se ha condenado el nazismo sin paliativos y en cambio el comunismo no. O sea, el comunismo, hasta que cayó el muro de Berlín, tenía prestigio. Entonces esta declaración es absolutamente imprescindible, necesaria y de verdad que muy estremecedor leerla, porque efectivamente refleja
que el comunismo durante la Segunda Guerra Mundial y posteriormente, cuando se anexionó países, pues fue absolutamente criminal. Bueno, y lo seguimos viendo en los vestigios comunistas que Sí, todavía está el perduran, Imperio como es el Soviético, caso de Cuba, que es una gran prisión toda la isla. Efectivamente. Es Cuba y Sí. el Fidel Castro y el castrismo Sí. es la demostración palmaria de lo que es el Claro, comunismo. pero Ahí lo hay estamos viendo. una vertiente del comunismo que yo creo que no se contempla en esta resolución, que es la de que genera pobreza y miseria y falta de libertad. Aquí se ciñen mucho más en lo que es la parte criminal. El holocausto, o sea, sí, las que fue muertes. criminal, que fue tan criminal como el nazismo, y que hay que equipararlo al nazismo en la mentalidad colectiva. Y eso es lo que tenemos que hacer, efectivamente. Y lo que ocurre es que como en España tuvimos la inmensa suerte de no formar parte, de no participar en la Segunda Guerra Mundial, aunque tuvimos nuestra guerra civil, que fue una tragedia, pero claro, la Segunda Guerra Mundial la vemos más como testigos, ¿no? como observadores que no la vivimos en primera persona, excepto pues, los voluntarios que se alistaron en uno u otro bando. Pero realmente también tenemos que tomar conciencia de que el comunismo en Europa causó auténticos estragos. Díselo a los países de la Europa del Este, que Claro, ahora forman parte de la claro, Unión Europea, lo que han sufrido. Claro, claro. y eso es lo que pretende el Parlamento Europeo, que oficialmente todos los países de la Unión Europea reconozcan y transmitan educativamente también lo que fue el comunismo durante la Segunda Guerra Mundial y que fue un régimen criminal. Y efectivamente, aquí el gobierno está silbando a la vía, porque no les interesa, no Hombre, quieren, su no, principal socio de no les gobierno es parece, el Partido Comunista. no están de Son acuerdo. los comunistas de Podemos, con lo cual, ¿cómo los van O sea, a ellos criticar? ¿Cómo los van a echar están fuera de la haciendo política? una campaña propagandística feroz con la ley de memoria histórica propia, nuestra, que lo único que está haciendo es reavivar odios antiguos, pero esta realidad de Europa no quieren que se plasme oficialmente en documentos o que se estudie en los colegios, eso no les interesa. Solamente quieren decir que el franquismo fue lo peor y que los republicanos eran todos maravillosos. Pues ni todos eran tan malos, ni unos eran tan malos, ni los otros eran tan buenos. Totalmente de acuerdo contigo. O sea, aquí lo que en este país pasa es que a nadie se le ocurre decir una palabra positiva del nazismo porque no lo fue. En cambio, aquí muchos alardean de ser comunistas y el comunismo provocó más asesinatos que el propio nazismo, que fue muy malo. Entonces, además de generar pobreza y además de traer hambre allí donde estuvo, hay que castigarlo, y todos estos que ahora se proponen comunistas, pues que no le pase como a Barba, que diga que no es comunista, ¿no? Y Podemos, está claro, es comunista, la fracción de Podemos de Izquierda Unida sigue ahí vigente y ellos mismos nacieron con esta idea, ¿no? No, además su propio líder se define como tal y cita a estos señores que tenemos aquí a nuestras espaldas, ¿no? Bueno, no Entonces, creo que se le tome como ejemplo de nada en el programa de hombre, Podemos a este señor. yo lo que combinaría sería a la ministra de Justicia, ya que hizo unas declaraciones desde mi punto de vista guerra civilistas cuando sacaron a Franco del Valle de los Caídos, que dijo esta es la primera victoria del bando rojo, de los perdedores de la guerra civil. Yo combinaría a esta buena señora a que haga una reflexión sobre esta condena de la Unión Europea y la lleve a la práctica, y que limite y cierre los partidos comunistas que haya en España, porque lo único que pueden traer y van a traer es lo que vamos a ver en unos meses: subida de impuestos, ruina, pobreza. Pero vamos a ver, y criminalización. Pero Frank, que no es eso, que Hombre, una claro cosa que sí. es que tú tengas una utopía, que la puedes tener, la que quieras. Pues entonces porque, vamos por a ejemplo, fundar un partido nazi y ya verás lo que nos pasa. No, pero es que los nazis ya de entrada lo que proponen es un régimen criminal, mientras que el comunismo... Y los luego, otros lo fueron haciendo poco a poco. No, Juan pero Carlos, de base es que los comunistas nació en de Rusia ningún y caso fue proponen acciones criminales contra Polonia, otra parte de la Hungría, población. Rumanía, Hungría, todos, no me digas, Pero vamos, no mismo ánimo... puedes equiparar una ideología que es utópica y que luego a la hora de llevarse a la práctica... No, utópica no, es Sí, utópica y se llevó porque a la práctica propone y costó que todo es de todos 100.000 y que todos vamos 100.000 a vivir millones en de armonía muertos. Y en vuelvo a libertad, repetirte, y compartiendo tienes todos. que mirar lo que hay en China, 1.000 millones de pobres en China. Que sí, tienes que Fran, mirar lo que...
Claro, pero los es países utópica del este de la Unión no Europea. es utópica desde que, Hombre, desde el punto pero de la vista que idea- se ha ya está aplicado. bien de decir que Si es se ha una aplicado ideología ya- utópica, la ideología cuando se ha en llevado sí a la es práctica utópica. y ha sido negativa desde todo punto, Tú no, desde tú no todos los puedes aspectos. prohibir una ideología que es utópica y que no O sea, propone... entonces, ¿por qué prohíbes el nazismo? Porque el nazismo ya de entrada es criminal. Ah, Si fuera- y si el fuera comunismo utópica- no. Es antisemita, Perdona, es perdóname un racista, segundo. propone la eugenesia, pero ¿qué me estás Si diciendo? fuera utópica no se habría aplicado, pero Claro. se ha aplicado y millones Porque de la personas aplicación que se ha la hecho han de sufrido. Porque Ah, la esa aplicación ideología. que se ha Justificando hecho la del aplicación. comunismo pues, Calma. pues ha sido una catástrofe. Justificar la aplicación. En la gran mayoría de los casos, en casi todos. Justifica la aplicación. No, si yo no digo que se aplique, digo que tú no puedes prohibir gente que lo que dice es que quiere llevar a cabo una utopía. Claro, y luego para llevar a cabo esa en que utopía todos matan vamos a a vivir 100.000 en paz millones con de todos y personas. compartiendo Pues todo, pero ¿cómo vas a precisamente- prohibir eso? A 100 millones de personas. Precisamente esta resolución dice Hombre. que el nazismo y el comunismo tienen que estar, vamos, que el nazismo en concreto está prohibido como Pues ideología en efectivamente. determinados países europeos. Pues, está prohibida Por la eso ideología nosotros nazi. criticamos la resolución, porque no tendrían que haber hablado de ¿Por qué lo no queréis de que lo prohíban fue la el ideología Imperio del Soviético comunismo? y los Por eso problemas que criticáis causó en esta Europa. resolución. Eso es lo que pensamos. Pues también hay que prohibirla. Lo que no puede ser es que en función de la ideología que sea, se vea con más benevolencia o se vea incluso no es justificable. benevolencia, es que es Asesinos de un Sí. lado frente a asesinos del otro. Efectivamente. Es así de simple. Eso es. Claro. Yo lo que creo, antes de que Javier cambie de tema y vayamos a otro, que esto de la memoria histórica está claro que se hizo con carácter revanchista en España, porque ahora no les interesa adoptar esta resolución, ni siquiera hablar de ella, que viene Es de la Unión obligatoria, Europea, que la deben de hacer por obligación, que solo abre heridas, y por desgracia son heridas que deberíamos haber cerrado, y No, que esta esto no. que dice, Estaban cerradas. que ¿no? dice mucho el Partido Socialista de que no falte la memoria, es una frase que utilizan mucho. Yo creo que si no quieren que falte la memoria, que no falte para nada. Por ejemplo, y perdonadme que no cambio de tema, pero quiero decirlo, mañana, bueno, mañana no, dentro de media hora aproximadamente, el día 17 de diciembre, hace 17 años que Antonio Molina, un guardia civil que patrullaba por la A6 a la altura de Collado Villalba con otro compañero, con Javier, fueron parados y un terrorista de ETA les desgarró 3 tiros y lo asesinó. Mañana en Alpedrete a las 12 le hacen un homenaje. De esto tampoco va a hablar el gobierno, porque no le interesa. No le interesa, son sus socios. Son sus socios de gobierno, los mantienen en Navarra y con ellos van a cerrar el gobierno de la nación. Es más, No solo los no- equiparan con una fuerza constitucional, con un partido constitucional que tiene 52 escaños y que siguen 3.700.000 españoles. ¿Cómo lo van a condenar? Estarían cayendo en flagrante delito. Pero ¿no sería mucho mejor que encontrásemos una entente cordial, histórica? Es decir, y a los criminales se les condena, pero a todos y no Por solamente a cierto, unos. que ya hablando de eso, que ahí hay un olvido que ya podían haber condenado también los de la Unión Europea, a Mussolini, a Franco, a Salazar, que tampoco hubiera estado de más. Por lo visto no los consideran equiparables. Se ve que no. Pues, Sí equiparan a Hitler y ahí, pues desde ahí luego, coincidimos la todos. gente de la memoria histórica, si consideramos a Franco equiparable dentro nada. de lo que es su orden de magnitud a lo que fueron esos dos Pues mucha regímenes. gente no opina lo mismo que Ya, ya, vosotros. lo sé. La Unión Europea, por ejemplo, tampoco opina eso. La Unión Europea sí equipara a un asesino como Hitler con un asesino como Stalin, ¿no? Y equipara el nazismo criminal con ese comunismo criminal. Es Y que de ahí su esa Su resolución. dimensión fue tan bestial. Sí, sí, o sea, sí, no es cabe que la duda que la Segunda dimensión Guerra, es otra, sí. la Segunda Guerra Mundial fue tal barbaridad que, claro, ellos se han ceñido a eso. Bueno, pero deberíamos encontrar una solución a eso, ¿no? Vamos a ver, estamos aplicando la ley de memoria histórica en España. Hemos retirado la estatua ecuestre de Franco, todos los símbolos del fascismo, tal, y tenemos la de Largo Caballero, la de Negrín, la de la Pasionaria, homenajes a Santiago Carrillo. No estamos Pero coincidiendo. es que la ley de memoria histórica de España es una ley absolutamente sectaria, absolutamente, porque, por ejemplo, pues lo comentaba antes, ahora están haciendo montones de exposiciones y hablando del 80 aniversario del exilio republicano, ¿vale? De eso sí se puede hablar, o sea, que nos expliquen de qué se puede hablar y de qué no. Y cuando tú comentabas lo del aniversario de este guardia civil que asesinó ETA,
pues es que no solamente no se recuerdan los aniversarios de los asesinados, es que ya los asesinos campan a sus anchas por todas partes. Bueno, quiere pactar con ellos para que pero estén en el sin gobierno. embargo la gente de la memoria histórica nos quejamos de que actualmente no hay una condena al franquismo, una condena oficial. Y hay una O sea, condena al bando por ejemplo, rojo y a las cunetas que Como dejó al- el bando rojo. bueno, esa No, condena ya se la hizo bien ya, hecha a Franco. sí, ya. Y ya, las ya leyes de está Franco claro. y los juicios de Sí, Franco siguen siendo legales. Claro, ¿sí? como los juicios de los otros, un poco antes, ¿no? Vamos a ver, yo creo que en España en concreto lo que tenemos que hacer es asumir nuestra historia y mirar hacia el futuro. España tuvo una dictadura durante 39 años que fue consecuencia de una guerra civil. Esa es nuestra historia. Y entonces, ¿de qué sirve decir vamos a condenar el régimen franquista como si hubiera sido un régimen criminal? El régimen franquista fue, o sea, lo que tuvo, su talón de Aquiles es que no fue democrático, que no había democracia y que no se podía votar, que ese es tu pero no error. fue un régimen criminal. Es que la dictadura no fue consecuencia no fue un de régimen una guerra criminal. civil, fue la causa de la guerra civil. No, hombre, no. No, hombre. Esa es lo que No, nosotros Hombre, no, decimos. te estás olvidando, Pues eso te es lo estás que olvidando nosotros de las decimos. No fue un elecciones del régimen 36, te criminal. estás olvidando del No lo pucherazo fue. de la izquierda, te estás olvidando del asesinato de Calvo Sotelo, Claro. te estás olvidando de las hambrunas que sufría el pueblo español a causa No me estoy de la... olvidando de nada. Sí, claro que Hombre, sí. el Y además- jefe, Claro que sí. el jefe del Partido Hombre. Socialista mandó a sus escoltas a asesinar a los 3 líderes de la derecha, Goicoechea, Cabo Sotelo, no recuerdo Eso otro no nombre. está aprobado. No, que va. Solo encontró a uno, Ahí le no te- asesinó y a los otros No, dos, ¿por qué no los eso no encontró? está aprobado. Sí, claro que sí que Eso está es- aprobado. Eso es un bulo que No, tiene no es un bulo lanzado y- la derecha, no es pero un no bulo está y está aprobado aprobado. históricamente. No es un Y bulo y además está aprobado la históricamente. transición en la cual tantos errores se cometieron, porque la transición nos ha traído a donde estamos hoy con una constitución llena de agujeros negros y bueno, pues de muchos fallos que nos han debilitado, pero la transición tuvo una voluntad de conciliación entre lo que llamaban las dos Españas, para que dejase de haber dos Españas. Entonces, ya vale. Ya vale, vamos a Pero tratar nosotros de nos quejamos superar de que esa aquello. transición, lo primero, no se dejó participar a los partidos republicanos en las primeras elecciones democráticas y después no hubo una condena al franquismo, ¿Pero quién era no Carrillo? hubo una reparación y tampoco hubo juicios, no hubo un Nuremberg en España. Eso es lo que nosotros nos quejamos. Bueno, dejamos manga ancha para la discusión, pero no estamos yendo de madre. Tratábamos de hablar de esa resolución del Parlamento Europeo condenando el comunismo criminal, mientras que aquí en España, por lo visto, seguimos admirando a los comunistas. Y ahora estamos a punto de ver cómo los socialistas fueron gobierno con los comunistas, porque efectivamente los de Podemos tienen a los comunistas, ¿no? Son... Claro, el PC, el Partido Comunista de España, que se enmascaró casi bajo no las pinta siglas nada. de Izquierda Unida, forma parte de Podemos, ¿no? Ya ni es comunista ni pinta nada. Bueno, ya. pues, o es sea- tan comunista como el PSOE socialista. O sea, los más de o Podemos menos. son comunistas. Los de Podemos no son ¿No? comunistas. Su líder ¿Pablo se Iglesias define no es como tal. comunista? ¿Qué va a ser comunista? El programa, vamos a ver, el programa de Podemos es un programa socialdemócrata y no hay más que leerlo. Pero para si él verlo. mismo reconoce que es comunista. Sí, Él lo Pablo Manuel reconoce. Iglesias Vamos a ver, en el vamos a ver, un pasado, momento, sí. se lo vamos a preguntar a Pablo Iglesias. O sea, Pablo Iglesias, ¿tú qué eres? Yo soy comunista. Para despedir un mensaje para los españoles que viven aquí en Venezuela. Y los sigo. Vamos a ver, ¿le han escuchado ustedes? Vamos a repetirle la pregunta. Pablo, te vamos a repetir la pregunta. Pablo Iglesias, ¿tú qué eres? Yo soy comunista. Para despedir. ¿Vale? En el pasado lo dijo, Sí, me pero parece ahora, no, ahora no sé qué pero ahora- discutes, si está pero más claro que el Pablo agua. Iglesias ahora mismo, él en sus declaraciones, en su programa político no es comunista. Se lo vuelvo a preguntar. Eso no se puede defender. Se lo vuelvo a A preguntar. nivel de teoría Sí, política no se veces puede que se lo pregunte, veces que va a Vamos a contestar ver, lo pero mismo. cógete el programa de Podemos. oye, Si es Javier, comunismo que puro y Franco duro. también decía que era republicano a principios de los 30. ¿eh? Pues igual lo era. Claro que lo era. Es que vamos a ver, De Franco... hecho, no dejó volver al rey. Franco fue un las general evidencias. al servicio de la República. Y Carrillo acabó de monárquico. Negar las evidencias a estas Franco fue un alturas de la general al película. servicio de la dándose República, besos con el efectivamente. rey. En fin, no niegues que Pablo Iglesias es comunista, porque él Yo no mismo sé lo lo que dice. es ahora, Él mismo ¿sabes? dice que es comunista, ya le hemos oído decirlo, él lo reconoce. Y Y además Pedro aquí- Sánchez quiere aquí montar un como- gobierno de socialistas como con comunistas, todos- con esos. Como todos nos hemos educado en el cristianismo, pues admitimos el arrepentimiento. Algunos no tienen corazón Me y no temo, se arrepienten. me temo que Tienen a la Pablo Guardia Iglesias Civil no está sin arrepentido de calefacción. nada de todo Nada, eso. está ¿eh? orgulloso de haber
de formar parte del comunismo que ha provocado tantas muertes. Pero vamos, el comunismo, que se ha demostrado ser un fracaso, aparte de un régimen asesino, un fracaso, ¿por qué se sigue reivindicando? Si todas las veces que se ha intentado llevar a la práctica ha demostrado ser un fracaso absoluto. Es que las utopías han demostrado ser, yo creo que todas, muy no potentes utopía, y muy persistentes. Que partir de la base de que creéis que es una utopía y no es una utopía, se ha llevado a la práctica. No se ha llevado a la práctica. Hombre, claro que lo se que se ha llevado a la práctica. No, se ha llevado a la práctica es con un estrepitoso fracaso, 100 millones de muertos. Y no en un países sitio, sino en varios sitios. Y en países todos llenos de pobreza. Mira, lo que se ha llevado a la práctica es como si yo me pongo a copiar las si tú solamente tienes que ver cómo está China, cómo está Cuba, Bolivia, cómo está Venezuela, cómo están esos países y las masacres que se han cometido, que hemos estado comentando aquí hace un momento. Cuando se reunificaron Alemania del Este y Alemania del Oeste, o sea, la diferencia entre las dos Alemanías, y el muro estaba hecho abismal, para que no se fueran los del este al oeste, si eso está claro. Y todos los del este estaban deseando no tenían ni reincorporarse ni tenían libertades civiles, y eso lo sabemos. Y mira Ucrania, Al final te estás desdiciendo tú solo. No, si no me estoy desdiciendo, sí, claro si lo he que dicho desde el principio. No, te estás desdiciendo. Ucrania es un país que ha estado bajo la órbita soviética durante muchísimos años y que están ansiosos por incorporarse a Occidente. Bueno, y no quieren saber nada de Rusia. Por lo menos teóricamente tiene un sistema parlamentario. Ucrania, claro, ahora. Y Rusia. Dices, ¿dónde está la duda? Y la duda está en que el posible vicepresidente de este gobierno es comunista, lo reconoce él, lo ha reconocido y lo sigue reconociendo. Y lo que puede llevarnos a este país es atraer políticas comunistas, que ya vemos. Vamos a tener un gobierno con comunistas por primera vez desde el Frente Popular. Que es comunista, no claro, se lo vas a escuchar. Si hay una resolución de la Unión Europea que dice que... No lo va a decir, ¿eh? Esas imágenes yo creo que deben ser como de hace unos 10 años, ¿no? Las que has puesto, más o menos. No tanto. No tanto. Pero vamos, que de antes de porque son de un programa que hacía yo. Sé perfectamente de cuándo son. ¿Qué año es, más o menos? Pues mira, a Pablo Iglesias le estuve llevando al gato al agua desde abril del 2013. Sí. O sea que tenía coleta, pero no chalenga la paga. O sea que fue como más o menos por la época de la fundación de Podemos, debe ser eso, más o la menos. fundación de Podemos fue en febrero de 2014. Sí. Javier, ¿te has arrepentido alguna vez de haber llevado? No, nunca, porque yo no tengo miedo a la libertad. Porque yo traigo a las mesas de debate a un foro de libertad. Javier es un ejemplo de libertad de expresión, ¿eh? Sí. Muchas gracias, agradezco que lo digas. Porque efectivamente no tengo miedo a la libertad. Ojalá hubiera Ponemos aquí tertulias para confrontar ideas y que nuestros espectadores, que son mucho más listos de lo que muchos creen, saquen sus propias conclusiones. Porque tener la razón no consiste en traer solamente a gente que opina lo mismo que tú, sino a gente que opina lo contrario para poder confrontar ideas. Por eso llevé a Pablo Iglesias a televisión. ¿Intuiste lo peligroso que era? No pensé que fuera a triunfar tanto y que se fuera a convertir en vicepresidente del primer gobierno con comunistas que tenemos en España desde el Frente Popular. No tenía ni idea. Igual te pone un chofer y todo, ¿eh? No creo. Difícilmente se pone al teléfono. En fin, ¿ustedes qué les parece de todo esto? Resulta que la Unión Europea condena el comunismo como un régimen asesino y aquí en España tenemos estatuas y homenajes a Santiago Carrillo, a la Pasionaria y a toda esa panda. En fin, vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos de inmediato para hablar de medio ambiente y de Greta Thunberg, pero antes les recordamos la pregunta que les estamos formulando. ¿Hoy es razonable que Sánchez intervenga a Andalucía pero que no tome medidas con Cataluña? Si creen que no, 905 80 81 40. Si creen que sí, 905 80 81 41. ¿Cómo va el pescado? Ya casi está todo controlado. ¿Qué haces? Les he comprado la lotería de Navidad a las niñas. Muy bien. Voy a ver cómo va esto. Isabel y Marcos, Sofía. Oye, ¿y a José no lo pones? Hombre, sí, con ese chico acaba de empezar. Pero tú te estás oyendo. Mira, voy a abrir. Hola. Hola, mami. ¿Qué tal, Ramón? Te he traído vino. ¿Vininchi? Sí, es un vininchi. ¿Qué va pasando? Estaba todo buenísimo. Qué bien. Por cierto, José, ¿tú trabajas en Navidad? No. Pues podías venir a comer el día 25. Claro, vente. Cariño, no le presiones. Igual no puede. Sí puedo. Genial. Vale, gracias. Qué bien. Anda, se me olvidaba. Os he comprado la lotería de Navidad. Qué bien. A ver si este año tenemos suerte. Perdón, es que el otro día les compré un décimo a mis padres y, bueno, me acordé de vosotros. Qué mono.
Me gusta mucho el número. ¿Te ayudo? No, no, no. ¿Te imaginas que nos toca? Ojalá. ¿Estás bien? Perfectamente. Isabel. Gracias, papá. Para mí también. Muchas gracias. No me lo esperaba. Nosotros tampoco. ¿A qué no? Para nada. ¿Abrimos mi vino? Claro que sí. Lotería de Navidad. El sorteo que nos une. escudo cuando llegue la batalla. Voy a ser tus ganas cuando no te queden ganas. Voy a escucharte cuando no me digas nada. Voy a estar contigo donde quiera que vayas. Voy a estar contigo donde quiera que vayas. Soy tu aliado, voy a estar aquí, dando la cara por ti, derribando el miedo siempre junto a ti, dando la cara por ti. Soy tu aliado, voy a estar aquí, dando la cara por ti, derribando el miedo siempre junto a ti, dando la cara por ti, dando la cara por ti. ¿Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una partitocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Porque se avecina una crisis de unas dimensiones estratosféricas. ¿Te han abandonado los bancos? ¿No consigues financiación? En ASFI Asesores Financieros te ayudamos a alcanzar todas tus metas. El dinero que otros te niegan, nosotros te lo conseguimos en 15 días. Crea tu propio negocio, compra tu propia vivienda, soluciona tus problemas de deudas. En ASFI Asesores Financieros hacemos que todos tus sueños se hagan realidad. Llama ahora al teléfono 915-102-741 y soluciona tus problemas en solamente 15 días. Y les recordamos la pregunta que les estamos formulando esta noche. ¿Es razonable que Sánchez intervenga a Andalucía pero no tome medidas con Cataluña? Si creen que no, 905 80 81 40. Si creen que sí, 905 80 81 41. Observen la fotografía que les vamos a mostrar. Ahí la tienen. Es Greta Thunberg, la joven activista medioambiental, sentada en el suelo de un vagón de tren rodeada de equipaje. La imagen
la subió ella misma a su cuenta de Twitter con un mensaje que decía: viajando en un tren abarrotado a través de Alemania, finalmente me voy a casa. La compañía de ferrocarriles alemanes, al ver la imagen, ha contestado también en Twitter diciendo: querida Greta, gracias por apoyar a los trabajadores del tren en la lucha contra el cambio climático. Nos agradó que estuvieras en el IC74 con nosotros el sábado y con electricidad 100% verde. Hubiera estado mejor si también hubieras informado de lo amable y lo competentemente que te atendió nuestro equipo en tu asiento de primera clase. Esta manipulación informativa por parte de Greta Thunberg pone de nuevo en cuestión su figura. ¿Es una activista honesta o es una niña manipulada por sus padres y sus socios? Y una cosa más, ¿por qué se ha politizado la defensa del medio ambiente? En la Cumbre del Clima de Madrid ha llamado la atención que la protección ecológica vaya acompañada de puños en alto. Al margen de negacionistas de un lado o de fanáticos del otro, todos coincidimos en que hemos de cuidar nuestro planeta, limitar emisiones y no convertir nuestros mares en basureros, al margen de la ideología. ¿Por qué el ecologismo se ha convertido en esta nueva religión de la izquierda? ¿Tenemos alguna respuesta a eso? Pues vamos a ver, yo participo en muchos foros ecologistas. ¿Estuviste en la Cumbre del Clima? Estuve en la Cumbre Social del Clima, estuve dando una charla, que la Cumbre Social del Clima era la cumbre paralela que organizaban los movimientos sociales, donde más se respiraba todo este sentimiento que te refieres de puños en alto y tal, aunque en mi charla eso no estuvo, pero bueno, tampoco surgió la ocasión, supongo, pero desde luego la gente era muy de izquierdas allí. En esos foros en los que participo yo insisto mucho en que no se debe vincular los movimientos de corte anticapitalista radical con los movimientos ecologistas y en la lucha contra el cambio climático, que eso es un error garrafal. Entonces, ¿por qué lo hacen? Porque, insisto, hay más alternativas, ahí tenemos economistas, por ejemplo, como Herman Daly, que es el que más ha trabajado en esto, que ha descrito cómo podría ser un sistema económico en el que si nos viéramos finalmente enfrentados a la necesidad de limitar el uso de recursos naturales, de recursos no renovables, se podría gestionar esa economía dentro de lo que son los mecanismos de mercado. Él ha trabajado mucho en eso y también desde estos movimientos que son de un anticapitalismo más radical, pues ha sido muy criticado. Este es un economista estadounidense, él es de izquierdas, evidentemente, porque luego su propuesta está en la línea de lo que yo me enmarco ahí en lo que llamamos socialismo democrático. Yo creo que el tema de Greta Thunberg, sobre todo lo que nos está demostrando es que no vamos a encontrar soluciones individuales, porque hoy es el tren, mañana va a ser que ha subido la calefacción en su casa, pasado mañana va a ser que la han pillado comiéndose una hamburguesa, o sea, siempre va a haber algún problema, y con cualquiera que diga yo lucho por el medio ambiente o contra el cambio climático va a pasar lo mismo. Hombre, es que como ella, a cara de perro, nos pega esa bronca diciendo que la gente está sufriendo, la gente está muriendo, las soluciones ¿cómo os atrevéis? Claro, nos echa la bronca y decimos, ella debe ser perfecta, entonces. Las soluciones tienen, pero es que cualquiera que haga eso se va a enfrentar al mismo problema, las soluciones tienen que ser colectivas. O sea, que es demagogia lo de esta niña. No, yo creo que ella es muy joven. Bueno, entonces, ¿demagogia de quién la está manipulando? No, si ella tiene ideas propias, por lo que dicen, lo que pasa es que ella es muy joven y yo creo que ella no comprende todavía bien el reto tan inmenso que supone esto y que las soluciones individuales no nos van a llevar a ningún lado. Y también esto nos está enfrentando a lo que se ha visto ahora en la resolución final de la Cumbre del Clima, la oficial, la COP25, la Cumbre de las Naciones Unidas, y es que los países han sido incapaces de llegar a un acuerdo, y es el problema grandísimo que tenemos de diferencias de unos países a otros, de diferencias en emisiones, en desarrollo, en utilización que se ha hecho incluso históricamente de los recursos naturales. Entonces, si ahora vamos a una situación que es probable que dentro de unos años sea evidente, en que tengamos que decir hasta aquí podemos usar de recursos naturales porque si no nos vamos a ver metidos en una situación medioambiental gravísima, pues entonces ahí se va a plantear
decir, bueno, ¿y qué pasa? Que aquí unos tienen más derechos que otros, Hombre, y es lo que estamos viendo ya. Los focos de contaminación están perfectamente localizados. China es el país que más contamina del mundo. Europa también es la fábrica del mundo, sí. Europa es el continente que menos contamina del mundo. Bueno, eso tampoco es cierto, ¿eh? En relación a su grado de desarrollo es posible que contamine menos que otros, pero en África per cápita se emite muchísimo menos que en Europa, por ejemplo. Es que para no contaminar hay que ser subdesarrollado, hoy por hoy. Entonces, claro, si queremos volver a las carretas y a la economía de subsistencia, pues supongo que hay que encontrar el equilibrio entre la tecnología, el progreso y el cuidado del medio ambiente, ¿no? Exacto. Pero existen ya energías renovables, energías limpias, un montón de cosas. Claro, claro. Es que el problema es encontrar ese equilibrio entre el progreso económico, el bienestar ciudadano, el bienestar social y el cuidado Pero yo creo que en ese sentido, en algunos aspectos, hemos mejorado muchísimo, porque, por ejemplo, en España, pues los altos hornos de Vizcaya, las papeleras que había por allí, por el norte, todos los ríos que estaban absolutamente contaminados, eso hace muchísimos años que se modificó. Pero sin embargo no se ha hecho una apuesta por la placa solar. Cuando somos un país extremadamente soleado, las placas solares se tenían que haber liberalizado en la generación de energía propia. Ha habido unas limitaciones terribles a que una casa fuera autosuficiente energéticamente, claro, porque había no intereses de monopolios de que nada de eso. Hombre, y eso se tenía que haber potenciado, y hoy en día, desde hace décadas, se tendría que estar construyendo casas con células fotovoltaicas, ¿no? Y por ejemplo, antes pues había... Todas las botellas eran de cristal, de vidrio, de lo que fuera, las bolsas todas eran de cartón, luego hubo un retroceso. Luego se implantó utilizando el plástico para todo. Y a mí lo que me hace mucha gracia es que ahora resulta que en los supermercados las bolsas de plástico las venden, porque así dicen que se gasta menos si te cobran 5 céntimos por la bolsa, pero luego la inmensa mayoría de los productos que se venden en los supermercados van todos envasados en plástico, y tiene gracia también que digan, bueno, es que los ciudadanos individualmente tenemos que reciclar, tenemos que tener conciencia ecológica, que es verdad, pero claro, entre lo que puede hacer un ciudadano por su cuenta y lo que pueden hacer las grandes empresas, es que hay un abismo. Entonces, yo creo que hay mucha hipocresía en esto, porque realmente... Bueno, la hipocresía queda demostrada en la cumbre del clima, que han sido incapaces de llegar a un acuerdo, han hecho el ridículo más espantoso. Claro, ¿no? Es que el ejemplo tiene que ir de arriba abajo. Es lo de esta pobre niña, ¿no? que ha venido desde Estados Unidos hasta Europa en un catamarán, que habría que investigar, porque dice que no ha tenido emisiones de CO2 bueno, lo que fuera, pero... ese catamarán está hecho con fibra de vidrio y con patatín, o sea, no, es que es todo engañoso, todo lo que nos cuentan es engañoso, nos cuentan medias verdades, y eso no puede ser. Yo, volviendo a tu primera pregunta, a mí esta niña que saca pasiones, ¿no?, de unos y otros colores y de unas y otras formas, a mí lo que me da es mucha pena, como has dicho tú, ¿no? Me da una pena que esté siendo manipulada. Una chica que debería estar probablemente en el instituto formándose adecuadamente y preparándose para el futuro que viene, que esté siendo manipulada, y que estoy seguro que fotos como esta que vemos aquí no han salido de ella. Quien la esté manipulando la está usando como la izquierda intenta usar esto del clima para hacer un discurso que parece que pone a los que son radicales en defensa de todo lo que sea medio ambiente de izquierdas y los que no somos muy malos. Y ese puño en alto que vemos, que cantaban la canción de la Chao, que aunque la haya puesto de moda una conocida serie hace poco, es una canción de resistencia antifascista que salió en Italia, es decir, otra manipulación más de la izquierda. Hemos visto que la cumbre ha sido un fracaso. Déjame que diga que ha sido una maravillosa organización por parte de la Comunidad de Madrid con muy poco tiempo, y que tenemos que hacer medidas eficaces, buena gestión y empezar a apostar por la tecnología en todo lo que es el funcionamiento del tema de energía, incluido pues todo el tema de placas solares que has dicho, en lo que estoy totalmente de acuerdo. Hay muchos mitos en esto del medio ambiente. Yo me voy a quedar con dos. Uno que ya habéis hablado de él, es el CO2. Europa es el continente que más está
evitando históricamente las emisiones del CO2, mientras que lidera esto Asia, y donde África, aunque estoy de acuerdo con Barba que tiene menos, pero es verdad que está subiendo todo lo que es África y todo lo que es Iberoamérica también. Y hay otro mito, y es el de los bosques. A mí me hace mucha gracia este mito, ¿no? Que parece que es que el capitalismo y el modernismo está acabando con los bosques. Los bosques desde 1982 hasta 2016 han subido un 7% en proporción a en toda la Tierra. ¿En España? No, en todo el planeta. En todo el planeta. Entonces, es otro mito, ¿no? Que se está acabando con los bosques. Son mitos que nos pone la izquierda para eso, para endiosar y hacer un debate ideológico que no nos lleva a ningún sitio, ¿no? No, yo sinceramente tengo la sensación que estos señores de Naciones Unidas se lo pasan bien en España. Venían para una semana, se quedaron 15 días, no tuvieron suficiente y ampliaron 2 días. Se han ido con una mano atrás y adelante pensando en la próxima cumbre, es decir, no han llegado a ningún acuerdo. Y también pensé que en un momento iban a acampar allí en el Parque de las Naciones, en algunas tiendas y demás, y creo que era imposible reservar un hotel de 5 estrellas y a todo lujo en Madrid durante estos días, a todo confort, con calefacciones Oye, es y lo demás. mismo que dice la gente de izquierdas. Y demás, pero... es la misma crítica. Dicho lo cual... Te has vuelto comunista, Fran. Pues ahora me voy a volver más, ya verás. Dicho lo cual, tengo que estar de acuerdo con Juan Carlos cuando decía hace un momento que el cambio climático, si es que lo hay, porque claro, en el Cretácico también hubo un cambio climático, ¿no? Y como mundo y naturaleza estamos en continuo cambio climático. El cambio climático no es una cosa que viene de un momento a otro, sino que es de continuo. Pero poniéndonos de manifiesto o poniéndonos sobre la situación de que exista ese hipotético cambio climático, que sí lo hay desde que la naturaleza es naturaleza, creo que no hay que ideologizarlo, creo que es una cosa que nos compete a todo. Y tenemos un claro ejemplo de hace unos años, y todos os acordaréis, de cuando se trató el tema de la capa de ozono. Es decir, se empezó a hablar del agujero de ozono, se trató bien entre las principales administraciones mundiales y las principales empresas, y se trasladó a los ciudadanos el problema que podía suponer la capa de ozono. Entre todos logramos reducir ese agujero de ozono e incluso eliminarlo, ¿no? Yo creo que tenemos algunos ejemplos que han sido bien tratados, o más o menos intuimos, o yo intuyo que han sido bien tratados, y que deberíamos de empezar a estudiarlos para poder aplicarlo a aquellos que creen que viene el cataclisma total con el cambio climático, ¿no? Porque luego al final, ¿quiénes estuvieron? Los grandes fantasmas del mundo. Harrison Ford, antes me decís por aquí que tiene 8 aviones, joder, con el tío, ¿no? Bendito cambio climático. Falconetti, que se coge el Hércules 5 veces al mes, el Falcon cada vez que se le ocurre y demás. El Alejandro Sanz, que tiene avión privado. El Bardem, que tiene más boca que otra cosa y creo que también avión privado. Vamos a ver, es que ustedes, ¿a qué coño vienen a la cumbre del cambio climático? ¿Ustedes vienen a predicar con el ejemplo? Váyanse, hombre, ustedes son los principales contaminadores. Para tocar el eyector de su avión, contamina más que mi coche en 10 años, jolines. Hombre, es que ya está bien de ayer tomadura leí de una pelo. entrevista que le hacían a una actriz francesa maravillosa que se llama Fanny Ardant, que es guapísima y estupenda, y entonces ella decía que no podía soportar lo políticamente correcto, que no podía soportar el movimiento Me Too, que le encantaba tomar carne, porque es que ahora es que nos lo prohíben todo, ahora no podemos tomar carne, es que ahora resulta que lo que más contamina son las vacas. Pues nada, que maten a las vacas. O sea, está todo desquiciado. Que no se podía beber vino, que tal. Bueno, pues cada uno... O sea, hay que respetar también la libertad individual dentro de unos límites. Si te da la gana de tomarte un chuletón de carne roja, aunque contamine o aunque te siente mal al colesterol, pues te lo tomas y ya está, porque somos personas adultas y somos libres. Es que solo faltaría, ¿no?, que entrásemos en eso ya. ¿No? Bueno, pues es que estamos en eso. Estamos en eso. Ya, pero, se está atacando la libertad individual hasta sí, esos extremos pero date tan cuenta ridículos. Que históricamente, Ana, siempre que ha habido, muchas veces ha surgido el caso en que algo que se consideraba un derecho se ha tenido que regular. Históricamente ha pasado en multitud de ocasiones eso. Te voy a poner el ejemplo, que si tiro la basura a la calle, que en los pueblos antiguamente se hacía eso, pues hoy día está regulado.
la utilización Yo del vivía agua en de un los pueblo, ríos. yo vivía en Eso un era pueblo algo y no tiraba- eso y no era- tirábamos eso era la algo basura a la calle, Si ¿eh? tú Era te algo quieres- libre. si tú te No quieres tirábamos la tomar, basura a la calle, si tú cuidado. te quieres Ya. tomar un buen chuletón, Pero es pero que te- es que que sí. te- que te quiero Los decir- ecologistas pero son dicen cosas que no hay que parecen comer carne. de sentido común, ¿no? Claro que cambian. Hubo un tiempo en que los orinales se Claro. vaciaban por la ventana al grito de agua va. Pero siempre ha costado regular las cosas. Pero Sí, a que son de sentido Siempre común. hay Pero si yo, no, resistencia al cambio. si yo no digo que haya que regular el que te comas un chuletón, yo ahora mismo no te voy a contestar a eso. Lo que Dice te que digo, no dices que lo haya que, que lo, regular. lo que, lo que te, Hombre. lo que te digo es que, Javier, es que finalmente cuando surge la situación en que un recurso de libre acceso se ve que no hay suficiente para todos, pues hay que Estás regular muy el acceso a utópico ese hoy, recurso. Eso Pero- es inevitable. Pero no es el Muy caso. utópico. No, pero es Esa es la que, ideología del comunismo. es que lo que decimos es que estamos, o ya estamos en esa situación, que es lo que dicen los más pesimistas, y el consenso científico dice que tenemos hasta 2030 para llegar a esa situación. ¿Pero qué consejo ¿Qué es lo que científico? dice ahora mismo el IPCC o lo que han dicho las Naciones Unidas? Pues te digo a una ver, cosa. Fran, de verdad que... Que hay otro consejo científico que dice todo lo contrario, que Naciones Oye, Unidas, que no, Naciones pero Unidas Fran, son una de panda verdad, de que ese burócratas, tema ya está hombre. superado, el tema de si hay o no hay cambio climático de origen antropogénico, Pues que te eso ve- ya es una cosa Bueno, que se sabe. ¿cómo que se sabe? Igual que se Porque lo sabe que la dices Tierra tú. es redonda. Porque lo Yo no dices voy a tú. negar que haya Y cambio sigues climático. viendo por ahí por la calle gente que Yo dice no que voy es a plana. negar que haya cambio climático. Ahora, también te digo, me resulta muy, muy sospechoso y preocupante, y me parece además una utilización que desvirtúa y que hace que desconfiemos, el que haya los puños en alto en Claro, eso, una desde luego es un problema porque es que... convención de cambio. porque ¿Tú te es que- imaginas que estuvieran con el brazo en alto? y además, a mí me parece En un vez del error. puño, el brazo. Me parece Claro, un se les error sale de de los encima. movimientos ecologistas, porque además yo estoy convencido que hay alternativas, que sí, que habrá que regular cosas, no cabe duda que habrá que regularlas, pero que ni va a haber que... estoy convencido que se va a poder seguir, los mecanismos de mercado van a seguir funcionando, va a seguir habiendo propiedad privada de los medios de producción. Así es. O sea, que no hay por qué unir una cosa a la otra. Un asunto diferente es que haya que regular el acceso a ciertos recursos si realmente se demuestra que un acceso indiscriminado a esos recursos va a provocar un problema medioambiental grave. ¿Sabes qué pasaba en la cuenca del Guadarrama antes de que llegara Pablo Manuel Iglesias a la urbanización de Galapagar de la Navata? Que el chalet se lo iban a expropiar a los propietarios porque estaba en una zona de peligrosidad o de alto para el tema ecológico. No, pero está en el parque natural. Está en el parque natural, y cuando ha aterrizado ahí el señor Iglesias, Pérez Turrión, o Sánchez Turrión, o como se llame. No, pero no te vayas del tema, que No, estamos no aquí me estoy hablando yendo de lo del global tema. y de repente te vas a No, Galapagar. es que no me estoy... Piensa en global y actúa en local. No me estoy Ya hablando, sabes. no me estoy marchando del tema, Pero si te estoy este poniendo no- un ejemplo, es decir, pero te no quiero decir no es cómo... capitán de No, ningún a movimiento ver, dejaros ecologista, acabar Pablo uno, vamos a ver. Iglesias. Lo que te quiero decir es cómo los ecologistas estaban para que se expropiara el chalet que era al anterior propietario de donde vivo hoy Pablo Iglesias, y cuando Pablo Iglesias llegó ahí, los movimientos ecologistas se callaron. Se callaron Hombre, y se pues yo eso arrodillaron. no- O sea, Mira, te quiero Fran, decir que al final, ¿qué me estáis yo vendiendo ese asunto de movimientos concreto- ecologistas? yo ese Si la asunto mayoría de concreto ellos lo desconozco. están todos subvencionados por la Y progresía. si lo han hecho así me parece fatal. Hombre, es que me parece una vergüenza. Yo, por irme a lo global, te voy a decir que llevo observando, imagino que todos lo haremos, desde hace años como la izquierda en este país lo que quiere es hacer dos grupos. Un grupo donde si eres de izquierdas, forzosamente eres feminista, forzosamente eres ecologista, forzosamente eres comunista, forzosamente eres animalista, además eres ateo. Y hay cómo se te ocurra ser del otro grupo. Entonces eres de derechas, seguro que monárquico, seguro que eres católico, seguro que eres capitalista, además eres un explotador y un maltratador. Y con estos dos grupos enormes que están haciendo, ideologizando todo, en cuanto hay te pones en un grupo, o sea, no puedes ser, en este país no se puede ser ecologista de derechas. Claro que se No puede. se puede. Claro No que te sí. dejan. Porque no te dejan. están haciendo Solo que faltaba. parece que solo podamos ser lo que ellos quieren que sea. Pues a mí me parece un habrá error que muy definir grave. el ecologismo. Te lo digo porque es que como no se sume al grueso de la ciudadanía, y el grueso de la ciudadanía todos sabemos que está más o menos en el centro,
pues desde luego no se va a poder conseguir tomar ninguna acción global tan necesaria. Pero si como lo esta. grave es que te quieran decir cómo vivir, que aquí puede haber gente que vote al Partido Popular, a Ciudadanos, a Vox, y que sea ateo, y que no le gusten los toros, y que sea ecologista. Y habrá gente de izquierdas, yo conozco a mucha gente del Partido Socialista, súper taurino y nada animalista. Vamos a ver. Hay que dejar de hacer grupos y dejar de decir a la gente lo que tiene que pensar. Entonces, si aquí a alguien de izquierdas ahora se le ocurre decir que le gustan los toros, pues ya rápidamente le cambiamos de Bueno, bloque. a la vicepresidenta, la señora Carmen Calvo, raro es la tarde que no se la ven las ventas en San Bueno, Isidro señor Ábalos. o en Sevilla, ¿no? Durante la feria de Sevilla, con lo cual ahí tenemos un claro ejemplo de una ecologista, animalista y feminista que no se pierde una corrida de toros. Bueno, solo decía Alberto Garzón que ojo no os metáis con los toros, que tenemos un problema en Andalucía. Muchos pueblos de España donde hay mucha tradición porque le gustan nuestras tradiciones y donde aunque gobierne la izquierda, la gente del pueblo quiere seguir conservando las tradiciones. Ni con los toros ni con las procesiones. Claro. Es que no se puede ideologizar todo. Ese es el O sea, problema. los partidos políticos tendrían que limitarse a gestionar lo público, la administración pública, y respetar la libertad individual de las personas, que es lo más valioso que tenemos. Correcto. Y ya está. Totalmente. Con lo que tú decías, mira los nacionalistas vascos, el PNV, mucho meterse con los españolazos, pero no les toques los toros, ¿eh? Por muy españolaza que sea la tradición, porque ahí sus encierros son sus encierros. Bueno, es que al PNV, a ver quién le diría hace unos años que iba a formar parte de un gobierno progre. Pues ya lo ves. Venía formándolo con Felipe González. Los Ojo. nacionalismos que eran todos de derechas. Se usaba del gobierno de Felipe González, pero formar parte como ahora parece a formar. Los no sé yo, nacionalismos antes eran de derechas, ahora ya no. Sí, sí, Claro, pero claro. apoyaban a los gobiernos de izquierda. Los nacionalistas son de lo suyo. Son de lo suyo. Y al Partido Popular lo dejaron a los pies de los Pero caballos. bueno, tanto PNV a como los pies de los Convergencia. caballos. Y el Partido Popular y el Partido Socialista se han estado fiando de los nacionalistas durante muchísimo tiempo y siempre les han traicionado y no han escarmentado. Bueno, se nos acaba el tiempo, va siendo hora de que cerremos nuestra encuesta. Hoy les preguntábamos, ¿es razonable que Pedro Sánchez intervenga en Andalucía, pero no tome medidas con Cataluña? Y a estas horas opinan que no es razonable un 82% de los que han participado en nuestra encuesta, que sí un 18%. Los teléfonos siguen abiertos por si quieren ustedes seguir expresando su opinión. Don Fran Trejo, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a vosotros. Gracias Ana Velasco por haber estado con nosotros. Gracias. José Antonio Sánchez, muchísimas Muchas gracias gracias a ti, también. Y Javier. gracias Juan Carlos Barba por haber estado Muchas con gracias, nosotros. Javier. Nos vamos, pero ustedes no se vayan lejos, que ahora les dejamos con la película de esta noche, K9000, una película de acción que nos narra las peripecias de un detective que es una auténtica arma letal. A pesar de su elevado número de detenciones, resulta que sus violentos métodos no le granjean un buen futuro en el cuerpo. Ahora tendrá que enfrentarse a uno de sus casos más difíciles. Resulta que un agente secreto ha robado el arma estratégica K9000 y él tendrá que buscarlo. ¿De qué se trata? K9000 es un precioso perro, un pastor alemán que lleva implantes biónicos y tiene habilidades extraordinarias. Nuestro detective tendrá que contactar con su creadora para tratar de localizarlo. Que disfruten de la película. Nosotros les esperamos mañana, un día más aquí, en Los Intocables.